Cuando nuestro corazón no está sano y en el lugar que tiene que estar, fácilmente nos entra el orgullo y ah, nuestros oídos se embotan y no escuchamos, aún nuestros ojos se ciegan y no vemos. Con perdón. También vimos que esencialmente Dios nos habla por Jesucristo su Hijo. Jesucristo es la personificación de la voz de Dios. Él es el Logos. Así comienza el Evangelio según San Juan diciendo, en el principio era el Logos, el verbo de Dios. Y vimos que ese verbo se hizo carne y conocimos su gloria como la del unigénito del Padre. Amén. Y sabemos también que la forma más segura de saber que estoy escuchando la voz de Dios se llama la Biblia, se llama la palabra de Dios, porque Dios nos las proveyó también de manera que podamos verificarla, de manera que podamos meditarla, de manera que podamos revisarla, de manera que podamos encontrar en ella las respuestas a nuestras inquietudes. Amén. Entonces también sabemos que por su Espíritu Santo Dios nos habla, sabemos que aún por la naturaleza Dios nos habla. Pero el día de hoy vamos a hablar de las formas más difíciles para nosotros de escuchar a Dios, o de la forma que Dios nos habla y con la que nosotros tenemos más problemas para escucharla. Y en ese sentido, vamos a hablar de Dios hablándonos a través del hombre. La voz de Dios a través de seres humanos comunes y corrientes como nosotros. Y para entrar en este tema, quiero que vayamos al Salmo 8 porque te voy a ayudar a tener una imagen del ser humano como Dios la tiene. Porque por diferentes circunstancias, por muchas experiencias, tenemos diferentes aspectos de la persona, de la humanidad, que han impactado en nosotros, a veces hasta con traumas. Pero fíjense lo que dice Dios en el Salmo 8. El salmista dice, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le diste dominio sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Primeramente, quiero ayudarte a recibir esta palabra. Ya he dicho esta mañana un par de veces que el mensaje de hoy es el menos dulce de todos los mensajes que estamos oyendo sobre la campaña. Y cuando digo así es porque tiene un grado de dificultad que nos reta. Y en ese sentido, una cosa es tremendamente importante. Y es entender lo que dice ese último verso del Salmo 8, donde dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Tenemos que entender
que Dios no es hombre, como dice la palabra, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Dios no le da gripe, ni el virus que anda por ahí de 24 horas. A él no le dio nunca el COVID, ni la chikungunya. Dios es Dios, hermanos. Y lo que quiero decir con esto es que Él puede. Si Él hace algo, es porque Él puede. Y es porque Él sabe. Y es porque Él lo va a manejar. Entonces, eso no debe de faltar, ese entendimiento, esa premisa en todo la meditación de hoy es necesaria. Que entendamos que Dios es soberano y que Él es imponente en toda la tierra. Amén. Entonces, partiendo de esto, vamos a tratar de entender cuál es la concepción que Dios tiene de ti. ¿Cuál es la concepción que Dios tiene de mí? Porque si yo te pregunto por ciertos personajes sociales, la percepción de la humanidad va a variar significativamente, va a aparecer un electrocardiograma, tú sabes. Pero aquí, en esta palabra, el salmista se eleva a Dios y medita con lo más profundo de su ser, contemplando la grandeza de Dios, la sabiduría de Dios, el dominio de Dios, y de repente dice, cuando yo veo lo que tú eres capaz de hacer, yo me pregunto, ¿quién soy yo para que tú pienses en mí? ¿Quién soy yo para que tú te ocupes de nada que tenga que ver conmigo? Porque yo no soy la gran cosa. Pero miren lo que hizo Dios con el que tú piensas que no es la gran cosa. Él dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Oh, entonces nosotros no somos ¿cómo se llama? La gran decepción que nosotros pensábamos que éramos, porque Dios nos hizo un poco menor que los ángeles. Y no solamente eso, sino que nos dio dominio sobre la obra de sus manos. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, cuando Dios lo creó todo y creó al hombre, dice la palabra que Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Eso es lo que estaba diciendo el Salmo 8. Lo hiciste poco menor que los ángeles y sometiste toda tu creación al hombre. Entonces, mis queridos amados, sabemos que el hombre le falló a Dios y las consecuencias se vieron de inmediato. Pero de todas formas, el hombre fue creado a imagen de Dios y al hombre se le consideró con la capacidad para administrar la creación. No podemos crearla nosotros, definitivamente no, pero se nos dio la autoridad, se nos dio la capacidad para administrar la creación. Yo siempre digo a veces que ¿por qué Dios no se la dio a la ballena? Porque la ballena es tan grande que cuando ella hablara todo el mundo se iba a poner en fila, ¿verdad que sí? Se iban a arreglar las cosas. Pero no se lo dio a la ballena, no puso al elefante, sino que nos puso a nosotros. Y hizo que todos los animales y todas esas cosas nos teman a nosotros y se sometan a nosotros. Entonces sabemos que el hombre le falló a Dios.
Esa es parte de la historia, también la conocemos. Las consecuencias se vieron de inmediato. La cosa llegó a un nivel de deterioro que Dios decidió enviar un diluvio y comenzar todo de nuevo con Noé y su familia. ¿Recuerdan eso? Noé y su familia, después que pasó el diluvio y que se secó la tierra y ellos pudieron bajar a tierra firme, dice la palabra que Noé hizo un altar y adoró a Dios. Y entonces Dios le habló a Noé y a ellos. ¿Y qué le dijo Dios? Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra tendrán temor y miedo ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. ¿No le parece conocida esa canción? Fue lo mismo que le dijo a Adán y Eva cuando los creó. O sea que todavía Dios, después del fallo de cuando Adán y Eva, y que tuvo que mandar el diluvio y todas las cosas, todavía Dios cree que puede usar al hombre y le da grandes responsabilidades. Bueno, la historia continúa, como dice un famoso locutor de los años 60, y la vida siguió su agitado curso. Y ocurrió lo que conocemos como la Torre de Babel. La gente creían que iban a hacer lo que quisieran, que iban a llegar al cielo si se unían. Y sabemos que de cómo se volvió a corromper el hombre. Pero Dios siguió llamando y usando al hombre para sus proyectos. Sabemos de Abraham y su descendencia hasta la formación del pueblo de Israel. Sabemos de Moisés, de los jueces, de los reyes, de los profetas. ¿Saben de lo que estoy hablando? Dios siguió usando al hombre para administrar la creación, y entonces un día, o mejor dicho, una noche, un coro de ángeles apareció y anunció que había nacido en la ciudad de David un Salvador, que era Cristo el Señor. Nació el Salvador, Jesucristo. Y bueno, el Señor Jesucristo vino a redimir a la clase humana y vino también a delegarle a la clase humana para que nosotros sirvamos a Dios. Como dijera el profeta Isaías, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Jesucristo nos redimió, nos rescató del dominio del pecado. Y entonces Él establece lo necesario para que el hombre pueda vivir una vida de acuerdo con los planes y principios de Dios. Y de manera natural les delega la administración de la vida en la gracia de Dios a aquellos que creyeron en Él. Jesús oró por sus discípulos y por los discípulos que ellos habrían de formar. En Juan capítulo 17 dice que ellos, mientras Jesús oraba, le decía al Padre que sus discípulos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, decía Jesucristo al Padre acerca de sus discípulos. ¿Quién eran sus discípulos? Pedro, Juan, Mateo, Felipe, Andrés, esa misma gente. Ustedes se acuerdan que Pedro no era de la crème de la crop. Él no era ningún estilizado, culturizado, pasteurizado y homogenizado, no. Pedro era un pescador que normalmente vivía con una pestecita encima. Nosotros en Santo Domingo decimos
un bajo macutico pecador. Macutico pecador es una forma de expresión un poquito popular. El macutico era como una cartera hecha así de tejida de vegetal, tejido vegetal, como guano, como dice ella, y ahí echaban los peces que sacaban del cosa, pero usted se puede imaginar si ahí vivían echando peces todos los días. Pues así vivía Pedro, y de ese Pedro es que Jesús dice, no son del mundo como tampoco lo soy yo. Es importante que ustedes entiendan. Yo estoy seguro que yo le digo a ustedes, no porque el Padre le delegó al Señor Jesucristo que hiciera tal cosa. Ustedes dicen, oh sí, eso no hay problema. Él es el Hijo de Dios. Él hace cualquier cosa. Pero si yo le digo, pero también se la delegó a Héctor que está allí sentado. Ustedes pueden decir, él es buen mozo, pero llegar a hacer eso no, es muy difícil. No tiene la preparación. Y esto, y buscamos todas las cosas del mundo para descartarlo, porque Él no es Jesús. Pero oigan cómo habla el Señor Jesucristo con el Padre Celestial, del que ustedes piensan que no es la gran cosa. Él dice, no es del mundo, dijo Jesús, como tampoco yo lo soy. Jesús lo está comparando a Él con Él mismo. Está comparando a esa persona consigo mismo. Y le dice al Padre, santifícalos en la verdad. Y si ustedes piensan en cualquiera de los hombres aquí, un niño cualquiera, ustedes piensan, niño, está santificado. Oh, santificado en la verdad. ¿Ah? A lo mejor dicen, porque no pensamos, dada la historia del hombre, tenemos muchas dudas, muchas decepciones acerca de nosotros mismos. No hay que ir muy lejos. A veces no hay ni que salir de la casa para saber de problemas, de limitaciones, de falsedades, de confusiones, de debilidades. ¿Verdad que no? Pero Jesucristo dice de eso que nosotros estamos pensando, que pueden ser, y Él le pidió al Padre que los santificara en la verdad. Si no se puede, yo no sé por qué Jesucristo lo pidió. ¿Verdad? Y mire cómo dice más. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo también. Hello. ¿Cómo fue que Jesús fue enviado al mundo? Si se acuerdan de Génesis, Jesús fue enviado al mundo para destruir al maligno, pisarle la cabeza. Es ese Mesías prometido de una manera milagrosa, porque la Virgen concebirá, y no solamente milagrosa, única, porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, tendrá su reinado y se le llamará admirable, consejero, príncipe de paz, Dios fuerte. ¿Y qué hay si yo le vengo a decir a ustedes? Entonces ese buen mozo que está sentado allí, que se llama Héctor, es admirable, Dios fuerte. Yo creo que hasta Héctor sale huyendo. Pero sin el chiste, esa es la palabra de Dios. Jesús de repente hace una comparación con él mismo diciendo, como el Padre me envió, así como Mesías que va a traer salvación al mundo, yo los envío a ustedes. ¿Qué te parece?
No pienses en más nadie, nada más piensa en ti. ¿Qué te parece? Lo único que te voy a decir es que esa es la palabra de Dios. Jesús vino y oró por sus discípulos y oraba por ellos como si estuviera orando por sí mismo. Y no solamente oró por aquellos 12 o cuantos hubieran en ese momento, pero dijo, no ruego solo por estos, ruego también por los que van a estar en York, Pensilvania en el 2025. Así lo dice ahí. Lo único que con otras letras. Por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Y déjenme decirle, yo no le estoy dando el mensaje de hoy todavía. Yo simplemente les estoy ayudando a entender nuestra historia. Porque la historia nuestra, porque lo que queremos escuchar es a Dios, la voz de Dios usando al ser humano. Porque así es. Jesucristo los entrenó y se aseguró de que tuvieran todo lo necesario para cumplir con este mandato. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y ustedes pueden decir, no, ningún hombre puede hacer eso. Well, él dijo. Y no solamente él dijo, si usted va a Lucas capítulo 9, si usted va a Lucas capítulo 10, usted va a ver a los 12 haciendo eso, usted va a ver a los 72 haciendo eso. A la gente le gusta mucho decir que Dios usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Es bella la declaración, pero en el contexto de Dios es algo que pertenece a la realidad espiritual, que aunque nosotros no confiemos en nosotros mismos, el Señor dice, como el Padre me envió, yo te envío a ti. Como el Padre me envió. No solo los entrenó, oró, les dio autoridad y los envió, también les dio su Espíritu Santo para que tuvieran poder y fueran guiados a toda verdad. Y usted me puede decir, ok, pastor, entonces, ¿qué es lo que usted quiere decirme con todo eso? Bueno, lo que quiero decirte con todo esto es que necesitamos ver la obra de Dios con participación humana. Necesitamos o escuchar la voz de Dios a través de seres humanos. Y usted me va a decir, bueno, Dios tiene su boca, ¿por qué no habla por él solo? Bueno, porque lo que te estoy diciendo es, te estoy mostrando a través de la historia de que aunque Dios puede hacerlo todo él solo, Él decidió usar al hombre. Él decidió usarte a ti y usarme a mí. Pero es que Dios no sabía que nosotros íbamos a meter la pata. Bueno, mira lo que dice el texto. Mira lo que dice el texto. Dios, que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, o sea, diciendo el que tiene poder, autoridad, capacidad para hacer luz donde no hay nada, hizo brillar su luz en nuestro corazón. O sea, Él hizo un milagro no solamente en la creación y en la naturaleza, sino que Él ha hecho un milagro en ti y en mí, en este corazón corrompido, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Pero
Oye lo que dice, y si tú ves el capítulo entero está hablando de la predicación del Evangelio. Dice que tenemos este tesoro de la salvación por la fe en Cristo Jesús, que predica el Evangelio. Tenemos este tesoro en vasijas de barro, tú y yo. No somos vasos de oro, que no se oxidan rápido, que duran mucho, que brillan, que son metal precioso. No, él dice que somos vasos de barro. ¿Qué quiere decir barro? Que lo agarre bien, porque si se te cae, ya no hay vaso. ¿Entienden eso? Entonces, tenemos este tesoro, el tesoro de la salvación, el regalo de Dios, que ningún ser humano puede encontrar un regalo mejor. Está en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. O sea, Dios sabe que somos de barro y que nos rompemos fácil. Y aún así, Él puso el tesoro ahí. ¿Entiendes eso? Entonces, mis queridos hermanos, ahora que voy a empezar a predicar, el mensaje que les traigo, porque en esta serie de Escuchando a Dios, ya hemos visto que Jesucristo personifica la voz de Dios, ya hemos visto que la palabra de Dios, la Biblia, es la forma más segura que tenemos para verificar que es Dios que nos habla. Si queremos andar en el terreno más seguro, Dios nos ha dejado su palabra. El Señor Jesucristo nos envió su Espíritu Santo para que supliera esa necesidad de guía y fortaleza que se requiere para permanecer firmes en la fe. Todo esto lo entendemos y lo recibimos con cierta facilidad, pero en el terreno cotidiano, si yo le preguntara a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios? Me pueden salir 2 o 3, me pueden dar una respuesta. Oh, sí, esta mañana cuando me levanté. Pues yo sé que hay más de la mitad que va a decir, deja ver. Cuando hablamos de los cotidianos, de que necesito un trabajo, de que quiero saber qué estudio, si esto o aquello, si me conviene esta amistad, quiero coger un banco o este banco o el otro, se le murió el perro al vecino, ¿qué debo hacer? Pero el del otro lado me echó la basura en mi patio, ¿qué voy a hacer? ¿Escuchas la voz de Dios? Pues la idea es que sí. La idea es que, en las palabras de Edgar, yo tengo un Padre fiel. Él está aquí, consolándome. Él dijo, en bocas de David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque anduviera en valle de sombra de muerte, ese caso lo tiene. Su vara y su callado infunden aliento. Realmente Dios quiere ser parte de nuestra vida en toda su extensión. No los domingos, no cuando tenemos un proyecto especial. Dios quiere ser tu Padre y tu pastor todos los días de tu vida. ¿Qué dijo Jesús cuando se iba? He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y como decía una canción por ahí, ¿a quién no le gusta eso? Entonces,
En el terreno cotidiano, Dios usa muchas voces para establecer su guía en la vida tuya y en la vida mía. Muchas de esas voces las rechazamos, otras de esas voces las ignoramos, otras de esas voces simplemente no tenemos ninguna expectativa al respecto. Pero Dios tiene gente alrededor de tu vida para hablarte. Vámonos a entrar en materia. ¿Qué gente es una voz de Dios para mí? En Efesios capítulo 5, en el ámbito de la familia, la palabra dice: esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. El hombre nada más mira que dice que la esposa se someta, pero no mira que dice que él es su salvador. Anyway, así como así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. De repente, aquí hay una voz de Dios en la casa en la que Dios establece cierto orden. Pero eso pica. Y si estuviéramos hablando de béisbol, pica y se extiende. Porque hay demasiado abuso de esto. Hay demasiada confusión, demasiados problemas. Y la cultura de nuestros días, tú le lees eso y te acusa de asesino. Y hay tanto trauma por esposos malos que no se oye. No se oye. Pero ahí dice que Dios dirige en un momento por el esposo. Y aquí dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. De repente en la casa Dios habla por papá y Dios habla por mamá. Y Dios dice: hazle caso, hazle caso, hazle caso. Y yo quiero que en la medida que vamos viendo esto, yo sé que se sienten incómodos y todas esas cosas, porque yo también. No, el problema es que estamos tan traumatizados. Venimos a través de tanta tortura, de tanta oscuridad, de tanto dolor, que eso es como cuando uno tiene una bola así grande y amarillita, y que una gente te viene a decir que déjame ver, y tú dices: mira, muchacho, no me le ponga la mano a eso. Pero eso es lo que dice Dios. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, para que les vaya bien y disfruten de una vida larga en la tierra. Entonces, ahí hay voces dentro de la familia. Ahora, vámonos para la iglesia. En la iglesia dice que Jesucristo mismo, en el texto menciona a Jesucristo en el versículo anterior, Jesucristo mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, de repente dentro de la iglesia Dios tiene
evangelistas, pastores, maestros, apóstoles, gente que de una forma o de otra Dios prepara para ayudarnos. A veces es el que está dirigiendo, el coordinador de un grupo ACES, a veces es quien organiza la alabanza y la adoración, a veces es quien está dirigiendo el ministerio de los niños o la hospitalidad. Pero me enojo porque no vemos a Dios detrás de esas personas. Y no lo vemos porque no creemos las Escrituras. Porque las Escrituras están ahí. Él fue que lo instituyó. Y Él lo instituyó con un propósito específico. Y no se preocupen, que hay unas cositas, unos detallitos que vamos a aclarar más adelante. Pero por el momento, eso es lo que dice la palabra de Dios. En Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Y yo recuerdo una madre que el esposo la había maltratado y hasta estuvo preso por un buen tiempo, y se terminó la relación con ese señor. Y cuando a esa persona la conocimos después que todo esto había pasado, y la estábamos ayudando, y le conseguimos muebles y la estábamos ayudando a mudarse, la ayudamos a mudarse y todas esas cosas. Pero en un momento que este señor, con todos los problemas que tenía, quería volver a aprovecharse de ella, le dijimos: no te conviene. Y ella me dijo: a mí no me gusta que me controlen. Yo dije: ok, es verdad. Y déjenme decirle que yo puedo dar un consejo, pero yo no decido las cosas en la casa de nadie. Porque yo, como pastor, tengo que ver con el ministerio. Ese es mi rango de acción. Pero si veo que la palabra dice una cosa, se lo tengo que aconsejar a la gente. Y entonces, nada, me eché a un lado, la dejamos. Como un mes y pico después, no sé qué tiempo exactamente, me llaman la policía. Que usted es el pastor Kelly, sí. Digo: ya, hay preso. No. Y me dice: estamos aquí en casa de esta señora, ella pidió que lo llamaran a usted. ¿Y qué pasó? La golpearon de nuevo. Ahí estaba sufriendo, porque a ella no le gusta que la controlen. Entonces, ¿era voz de Dios o no era voz de Dios? Lamentablemente hay momentos en que usted preferiría no tener la razón. ¿Usted entiende lo que yo estoy diciendo? No gano nada con yo estaba. ¿Tú ves? Te lo dije. No, ojalá que me hubiera equivocado y las cosas hubieran ido bien, y aleluya. Pues yo no puedo desearle mal a nadie. Entonces, esto es palabra de Dios. Aún no solamente aquí adentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando los envió a llevar el mensaje y a predicar, les dijo: quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Y ahí se fue lejos. Entonces, ahí quizás podemos ver la torta un poquito volteada. En vez de que usted
va a recibir la voz de Dios, es que usted va a ser la voz de Dios. ¿Entiendes eso? Y eso es importante que lo entendamos, porque nosotros tenemos que santificar a Dios en nuestras vidas. Nosotros no podemos dar una mala imagen de Dios, porque eso sí le molesta a Él, muy seriamente. Pero de repente yo te pregunto, ¿has pensado alguna vez que en ciertos momentos tú eres la voz de Dios? Pero no te digo esto para que tú empieces a comerte un sándwich todas las noches y a tener un sueño raro y empezar a decirle a todo el mundo, mira, divórciate de este, mira, compra esta casa, mira, métete en este lío. No, no, no. No es eso lo que estoy diciendo. Estas son cosas de términos naturales. Jesús los entrenó como discípulos, les enseñó lo que es la parábola del sembrador, de qué se necesita para entrar al reino de los cielos, y lo estaba mandando a ellos a llevar ese mensaje. Amén. No es viaje a las estrellas. ¿Quién los recibe a ustedes? Dijo Jesucristo, el Señor me recibe a mí. Quien te rechaza, me rechaza a mí. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. En otro momento dice, como corderos en medio de lobos. Así como ustedes vieron que Jesucristo estuvo en momentos, siendo el Rey de los cielos, lo tenían amarrado e interrogándolo como un delincuente cualquiera. Así estuvieron Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, capítulo 4. Y le dijeron, a ver si se callan y nos vuelven a hablar del nombre de Jesucristo. Así de sencillo. Voz de Dios. Voz de Dios. Cuando Jesús oró por los discípulos, dijo, no solo ruego por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti. Permite que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Yéndome a una categoría menos espiritual en términos de el tema, la temática de la conversación, pero igual de espiritual por ser instituido por Dios, es el tema de las autoridades civiles y militares. Y dice la palabra, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. ¿Sabe de qué está hablando aquí? Es bueno que ustedes todos son inmigrantes, o la mayoría son inmigrantes, que han vivido en otros países. Porque aquí los policías están bien uniformados, vienen bien presentados, tienen unas cuantas reglas que tienen que cuidarse y qué sé yo. Pero en los países de nosotros, un julepe que se le está cayendo los pantalones y no sabe hablar, pero es policía. Y yo recuerdo en los años 70, los años 80, allá en Santo Domingo, tú ibas por una carretera y el policía se paraba ahí y te decía, párese ahí. ¿Qué tú hiciste? Nada, pasar por ahí.
no tenía que ir a velocidad excesiva, no tenía que hacer nada malo. Simplemente él te paraba. Y en algunos casos, cuando tú ibas a buscar tus papeles en la gaveta, él te decía, ¿qué papeles ni papeles? No busque papeles, yo no me he desayunado hoy, dame algo. Yo lo viví. Entonces eso es traumático para uno pensar, entonces Dios puso eso ahí. Bueno, yo estoy seguro que Dios no estaba ahí cuando él se puso los pantalones, pero las autoridades son puestas por Dios. Las autoridades son puestas por Dios. Aún las autoridades civiles, que no tienen nada que ver con la iglesia, que no tienen nada que ver con la familia. Y quiere ver la autoridad más incómoda de aceptar. Es una autoridad cuya apariencia está hecha de latón de aluminio con 3 bombillos de 3 colores. Y te dice a ti, párese ahí, y ahí tiene que pararte. Y te dice, muévase ahora, y tiene que moverte. Son los semáforos, para los que todavía están buscando. El semáforo en sí, si usted lo agarra y lo saca de una caja, él no es ninguna autoridad. Pero si lo pone el departamento de tránsito ahí, es como si tuviera el presidente ahí. Y tenemos que respetarlo. Y tenemos que pagar taxes. Jesucristo pagó taxes, impuestos, ¿sabían eso? Fueron ahí a buscar impuestos y le dijeron, Señor, ahí están pidiendo impuestos, como quien dice, tú eres jefe aquí, no paguemos nada. Y Jesucristo le dijo a Pedro, ve, tírate el anzuelo en el río, rápido. Y trata el pecado que salga. Y vino el pecado y adentro del pecado había el dinero que necesitaba. Y dice, dáselo. Dale al César lo que le pertenece a César. Y dale a Dios lo que pertenece a Dios. Yo se lo dije a ustedes que hoy no iba a ser el mensaje más dulce que ustedes iban a oír. Claro que la situación de por qué no es tan dulce tiene cierta justificación y déjenme expresarlo de esa manera. ¿Y por qué yo digo que tiene cierta justificación? Bueno, porque realmente el departamento de tránsito no puede irte a tu casa a decir con quién se casa tu hija, ni qué carro tú vas a comprar, ni que él tiene que decirle la esposa al esposo. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos tienen su rango de acción. Asimismo, en la iglesia tiene que ver con el ministerio, aunque tiene que ver con el buen testimonio también de cada uno de nosotros. Pero no puedo ir a decir en qué universidad usted va a poner a su hija. Eso no es mi responsabilidad. Si usted me pide un consejo, yo puedo dárselo como consejo, pero no es mi responsabilidad. Asimismo, el esposo no puede venir a gobernar en la iglesia si él no es ministro de la iglesia. Cada voz de Dios tiene su rango de acción establecido por la misma palabra de Dios. Y eso empieza a arreglar la cosa un poquito. Pero no solamente eso. Déjenme ponerme los lentes para ver mis chivitos aquí. Cosas que nosotros necesitamos para lidiar con el problema de las limitaciones humanas, así le llamo yo, limitaciones humanas. ¿Qué quiero decir con limitaciones humanas? Bueno, que hay que obedecer a los padres, pero hay padres que son peores que el diablo. Que hay ministros en la iglesia que
El ministerio no es del cielo, sino del infierno. Hay autoridades civiles y militares que son bien malos, que matan hasta millones de su misma gente. Entonces, ¿cómo nosotros lidiamos con eso? Bueno, algunos consejos de la palabra son cuando está hablando de la esposa y el esposo, del asunto de la familia, antes de entrar a la mujer que se someta al esposo, dice, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Realmente no es que hay un rey y un vasallo, es que hay un orden. Pero en la relación hay una dependencia mutua, hay una cooperación, hay una ayuda. Aunque hay un orden que Dios ha establecido, nosotros los esposos tenemos también que entrar en el espíritu de someternos unos a otros. No es que tenemos que obedecer como tal, o no es que tenemos que dejar que el otro dirija necesariamente, sino que haya una relación de colaboración en la que en un momento la idea de ella es mejor que la mía, entonces vamos a hacer eso. En otro sentido, también todas esas voces, que no estamos hablando ni de la Biblia, ni del Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo, todas esas otras voces que hemos estado hablando hoy, tienen, como dije yo, su límite de acción, y hay un momento en que dejan de ser voz de Dios. Y explico, porque después nosotros queremos abusar. Ahí dice en Hechos capítulo 4, que después que Pedro y Juan sanaron a un inválido que andaba por ahí, los persiguieron, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. La policía, el presidente, el esposo, los padres, todo el mundo tiene su límite. Si vamos en contra de lo que Dios tiene establecido, ahí tú dejas de ser la voz de Dios. Ahí esa persona deja de ser la voz de Dios. Porque al contrario, está yendo en contra de lo que Dios ha establecido. Y también es importante que oremos por todas esas voces. Que oremos, aquí dice, recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, por los reyes, por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida devota y digna. Tenemos que orar por el alcalde, por el presidente, por los congresistas, por medio mundo. Hay un montón de locos entre ellos, pero hay que orar por ellos. Hay un montón de pecado, hay un montón de cosas, pero nos conviene orar por ellos. Nos conviene que ellos reciban la luz, nos conviene que ellos hagan un buen trabajo, porque ellos trabajan para nosotros, los ciudadanos. Nos conviene que papá y mamá se lleven bien. Nos conviene que no nos den pela a los hijos, ¿verdad? Entonces, hay unas cuantas sugerencias. Y aunque todo esto ofrece cierto grado de dificultad, permítanme darles mi humilde opinión. Hemos sufrido muchas decepciones y en el mundo se multiplica el abuso y el engaño. Pero la palabra de Dios enseña que Dios sigue en su trono y que oportunamente Él hará justicia. Solamente quiero recordarles algo que creo que hablé en uno de los audios
que se mandan de lunes a viernes. Y es de un sacerdote, sumo sacerdote, se llamaba Elí. ¿Recuerdan? A ese sumo sacerdote fue que Ana le llevó a su hijo Samuel para que él sirviera en el templo. Y cuando Dios llamó a Samuel para hacer muchas cosas, entre ellos la primera cosa que iba a hacer era darle una pela al sumo sacerdote que estaba ahí, que tenía unos hijos muy sinvergüenza y él no los controlaba. Pero cuando Dios le habló a Samuel salía corriendo para donde el sacerdote. Y al principio el sacerdote medio se molestaba: mi hijo, acuéstate, que tú estás viendo visiones, qué sé yo. Vete a acostar la segunda vez, pero muchacho, mi hijo, tú no me dejas dormir. Estate tranquilo. Pero la tercera vez, ese sumo sacerdote que estaba mal, pero había sido nombrado bien, le dijo a él: oh, espérate un momento. La próxima vez que te llame, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Él era malo. Y si ustedes se fijan en la primera conversación de Dios con Samuel, fue para ponerlo en su sitio a él y a sus hijos. Pero Dios lo usó para ordenarle, para ayudar a Samuel a darse cuenta que Dios le estaba hablando. Así es Dios. Así es Dios. Dios usó a Nabucodonosor, que era de otra nación, de otros dioses y paganos y todas las cosas, para darle un castigo a Israel, y lo usó. Usó un burro para hablarle a un profeta que estaba por transarse por dinero. ¿Qué te quiero decir con esto? Te quiero decir que no te rindas a mí y diga: bueno, pastor, está bien, usted es un pastor tan bueno. No, ríndete a Dios. Dios, lo que Él dice, Él lo sostiene. Yo a veces digo una cosa y tengo que cambiarlo después, porque soy malo o porque no puedo. Pero Dios es Dios. Y cuando Dios dice una cosa, Él lo hace funcionar. Cuando Jesús le dijo a Pedro: tengo que ir a Jerusalén, me van a maltratar y me van a matar, ¿qué dijo Pedro? ¡Wey! Un momentito. De ninguna manera. ¿Y qué dijo Jesús? Apártate de mí. Nada más piensas en las cosas de los hombres, no piensas en las cosas de Dios. Amén. Así que aunque este juguito le faltó azúcar, yo espero que te lo bebas, porque te va a hacer bien, porque es palabra de Dios, es palabra de vida. Y él le dijo a Josué: no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, para que te vaya bien en todo lo que hagas. Las apariencias pueden engañar, pero Dios no. Así que tenemos que confiar en Dios y tenemos que entender, y de repente lo vamos a escuchar más claro en el día a día. Cuando Pablo y ellos se fueron a predicar, de repente el Espíritu les dijo: no, no vayan allí, devuélvanse, vayan allí primero. ¿Y sabe quién era Pablo? Pablo había sido perseguidor y ¿cómo se llama? Y consentidor de la muerte de los cristianos. Y de ese el Señor dijo: ese va a ser mi instrumento. Así que la verdad que a veces las cosas se ponen un poquito pesadas, pero si están en las manos de Dios,
están donde tiene que estar. Amén. Todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que me ama obedece mis mandamientos, y yo me manifestaré a él, dice el Señor. Ponte de pie y vamos a orar. Tú comienza a orar y dile al Señor, si tú quieres decirle, Señor, no se estará poniendo loco el pastor, díselo, no te apures, que Él te va a responder. Padre Santo, bendito seas. Ciertamente la vida se torna difícil, y si hay una cosa difícil es nuestra confianza en el ser humano. Tan débil, tan cambiante, tan decepcionante. Pero Señor, tú dijiste que nos hiciste a tu imagen y semejanza, y que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, nos libera del cautiverio del pecado. Así que, Señor, nosotros nos presentamos delante de ti, y si hay algo por lo que te tenemos que pedir perdón, que nos viene a la mente ahora, perdónanos. Ciertamente estaba en oscuridad, estaba confundido, estaba confundida. Pero te deseo el señorío de Cristo sobre mi vida, hoy, mañana y siempre. Dame aliento, dame fuerzas, obra en mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor.